Ok, otro video más. Bueno, soy inquieto a hablar acerca de el único evangelio. Eh, el evangelio solo es un único evangelio. No hay muchos evangelios. No existe el evangelio de la provisión. Ese no es el evangelio. El evangelio no es tampoco el evangelio de la sanidad. No, tampoco. No. El evangelio es el evangelio de Jesucristo, de eh, su obra, de la gracia maravillosa que nos ha sido dada en el Hijo. Ahora, Pablo es muy claro y preciso cuando expresa a los Gálatas, sí, el hermoso libro de Gálatas, que muchos son conscientes de Gálatas 6, los frutos del Espíritu, pero poco nos hacemos conscientes de los versículos, de los capítulos que están en Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, donde Pablo prácticamente pone toda su energía en tratar de decirles: ya fuimos libres de la esclavitud del pecado. Ahora el espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres del espíritu de muerte. El espíritu de vida de Dios me ha hecho libre de el pecado y de la ley. Ya hemos sido libres. Pero tan necios sois, habiendo sido hechos voz pasiva, porque el ser libres no es algo que ocurre en el hombre, sino es Dios haciéndolo en nosotros. Habiendo sido hechos libres, volvéis a esclavizarte a los pobres y débiles rudimientos o rudimentos según los hombres. No gustes, no toques, ni aún manejes. O sea, todo el esfuerzo de Pablo es diciéndole a este pueblo de Gálatas: no vuelvan a esclavizarse, no vuelvan a los pobres y débiles rudimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellos. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 1:5 eh, dice que no hay otro evangelio. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamo por gracia, porque el llamamiento es por gracia, aunque no le guste al religioso. El religioso dice: no, 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 es por gracia. Y aún el religioso también es llamado por gracia. Y el que se cree muy justo también es llamado por gracia. Y los que nos creemos tan insignificantes y débiles en nuestra carne también somos llamados por gracia. Entonces estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cómo Dios llama el evangelio? Bueno, en este apartado lo llama gracia. También lo llama en Hechos el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? El evangelio de Cristo, el evangelio de gracia, es este y no hay otro. Entonces dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Ahora, yo me pongo a pensar y en realidad me pregunto por qué a la gente se nos dificulta poder ser revelado el evangelio de Cristo en nuestra vida. Y si somos honestos, a nosotros no nos interesa la voluntad de Dios. A nosotros no nos importa lo que Dios quiere revelar a través de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente al hombre le importara conocer la voluntad eterna de Dios, el hombre estaría metido en la escritura día y noche, pensando, repensando, escudriñando, leyendo, cavando, cavando, cavando y cavando. Pero no, es más fácil coger un video en YouTube y escuchar a un pastor que llena muchas iglesias y que el pastor me diga qué tengo que hacer para ser salvo. Eso es mucho más fácil que tú mismo coger la escritura y decir: venga, yo pienso lo que pienso porque lo veo con mis ojos o porque lo escuché, se lo escuché a alguien y ya. Es mucho más fácil es buscar a alguien que me diga qué tengo que hacer, a nosotros desarrollar
inteligencia, pensamientos, meditar en estas verdades, en este misterio oculto a otras generaciones, pero ahora revelado a nosotros, sus hijos. Entonces, ciertamente el hombre dice, no, es que yo ya sé cuál es la doctrina y yo no necesito aprender nada más. Para ser salvo toca hacer esto, toca hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un espíritu que se conoce en Gálatas capítulo 4 como espíritu nefios. ¿Nefios qué significa? Significa personas que tienen un cierto celo o una cierta reputación de celo por las cosas de Dios, por así decirlo, pero se quedan en un estado inmaduro. ¿Por qué? Porque no han entendido justicia. No han entendido justicia. Entonces, no han entendido qué es la justicia. La leche es para los inexpertos en la palabra de justicia. No han aprendido qué es justicia, no saben cómo somos justificados delante de Dios, no conocen cómo el hombre era justificado en el pacto de la ley, no conocen cómo el hombre es justificado en este pacto, y ese entendimiento entenebrecido impide que estas personas puedan crecer en el entendimiento de la verdad. Ahora, cuando yo hablo con una persona y está 100% negada a oír, es una persona que pretende conocerlo todo ya. No quiere escuchar nada porque pretende conocerlo todo ya. Y Pablo que recibe la revelación del Evangelio, que nos deja esos textos tan impactantes a la mente natural, tan ilógicos, porque la gracia es ilógica. La gracia es que Dios te da lo que no mereces. Eso no es lógico ni justo ante los ojos de los hombres, pero es Dios haciendo su obra de esa manera. Y Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿De qué está hablando? Del conocimiento. Todo lo estimado por basura, por conocerle a Él. Pero no es un conocimiento de que Él conoció a Jesús como a veces escuchamos. No, o sea, no es un conocimiento de que lo veo físicamente. Pablo ni siquiera nunca conoció a Jesús físicamente. Él lo conoció resucitado, glorificado. Pablo no conoció a Jesús en la carne. Él lo conoció resucitado, como nosotros debemos conocer a Cristo. El Cristo terrenal, gloria a Dios por el Cristo terrenal, pero mucha mayor gloria el Cristo resucitado. No es lo mismo. Entonces, Pablo dice, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado ya. Ahora tú hablas con una persona y está cegada. Es que es así, y es que toca hacer esto, y es que toca hacer lo otro. Ahora, ¿la religión transforma? Sí. La religión sí transforma, y puede que la religión produzca cambios de hábitos en tu vida, pero la religión nunca te va a llevar a conocer a Dios. Y lo que tú no conoces lo imaginas. Entonces tú vas a crear un Dios a tu manera. No quieren escuchar, no quieren creer, no quieren leer. Y entonces muchas de estas personas con las que yo cruzo palabras, porque ya a este momento de mi vida yo entiendo que si Dios no les, uno dice la escritura en Timoteo, tú predícales por si a Dios les conceda el arrepentirse. Aún el arrepentimiento es un obrar de Dios que Dios le concede al hombre, le concede. El hombre no puede arrepentirse de nada, de ningún pecado, porque el hombre está muerto en el espíritu. Tiene que nacer de nuevo para que pueda arrepentirse de pecados, porque el muerto está y nada siente. Entonces, uno cruza palabras con este tipo de personas religiosas que creen en la gracia, pero no hay un entendimiento correcto, no crecen en el entendimiento de la verdad, llevan años en el evangelio, pseudo evangelio, falso evangelio,
un evangelio enfocado a mis necesidades, a mis cosas. Nosotros no fuimos creados para nuestro bien, fuimos creados para alabanza de su gloria, la de Él. No es un Dios para nosotros, fuimos nosotros creados para su gloria, para servirle a Él, para honrarle a Él. Pero solo hay una manera de hacerlo y es en su Hijo, en Cristo. Entonces uno habla con una persona estas y no saben qué es la justicia por medio de la fe, y hablamos de la justicia por medio de la fe y no, es que el hombre ya no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Ay, eso es una herejía, entonces puedes pecar todo lo que quiera, porque son niños, porque son nefios, porque no han madurado la fe. Ahora, estas personas que defienden a grito herido, sin entendimiento, una doctrina errada, que cuando una doctrina es errada se convierte en herejía, porque Pablo lo dice claramente, dice, cualquiera que predique otro evangelio sea anatema y esté bajo maldición, anatema. No tiene posibilidad de ser bendecido, no tiene posibilidad de que la bendición se manifieste ni siquiera en esta temporalidad, porque las bendiciones son celestiales y operan en regiones celestiales, pero tampoco no tiene la posibilidad de disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque está defendiendo un evangelio que no conoce. Ahora, estas personas que a grito herido y con una carencia de entendimiento a la verdad del evangelio, el único evangelio, la gracia de Cristo, y sin temor lo digo, estas personas no han entendido que aún la reforma protestante tiene como fundamento la justicia por medio de la fe. O sea, es que ni siquiera estas personas son capaces de estudiar historia. O sea, ¿por qué son cristianos? ¿Y dónde está el fundamento de esta fe? Si ustedes sabían, Lutero es conocido por defender la doctrina solo por la fe. La justificación por medio de la fe, perdón. Él también se había conocido por la doctrina de la elección, pero cuando Lutero defiende la doctrina de la justificación por la fe, es cuando causa controversia en la religión. ¿Por qué? Porque esto es algo que no se puede aceptar en la carne. La carne no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no ve, no oye, no escucha, no entiende, no puede. El hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. No las puede entender. Por eso el evangelio no es una enseñanza, no son cosas que yo te pueda enseñar. Tiene que ser revelado, tú mismo tienes que verlo. Pero lo único que impide que tú puedas creer en el evangelio es tu misma carne. Pensar que lo conoces todo ya. Ahora, el evangelio para este tipo de personas, ¿cuál es el propósito del evangelio? Que tengamos vidas honorables, vidas éticamente profesionales, moralmente correctas, vidas con una apariencia hipócrita, porque el corazón es hipócrita y engañoso más que todas las cosas, que yo no hago, que yo no canto esta cancioncita, que yo no me tomo una cerveza, que yo no hago esto. Ahora, no digo, o sea, está bien, gloria a Dios si lo dejaste de hacer, gloria a Dios, porque la gloria no es para ti, es para Dios. Ahora, el evangelio no tiene ese propósito, lo siento mucho. El evangelio no es para mejorarte la vida, no es para que vivas una vida mejor, eso es falso. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. No tiene otro propósito. Y parece que el tema de la salvación fuera como un tema más. No. Si las personas están escuchando un evangelio y no están siendo salvas, no están afirmando la salvación que nos fue dada en Cristo, son mensajes que dice la escritura, se amontonarán muchos porque tienen comezón de oír y apartarán de su oído la verdad, lo apartarán. Por ejemplo, mis mensajes no lo escucha mucha gente porque mis mensajes no son enfocados a esta temporalidad, mis mensajes son enfocados a lo único que importa realmente, que es lo eterno. Afirmar nuestra seguridad en salvación por medio de la obra de Cristo, la justicia por medio de la fe. Romanos 1:18. No, de 1:17, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? En este evangelio.
no en doctrinas hechas de hombres, por mandatos de hombres, que con el uso se desgastan y se debilitan. No, 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 no. Que crean en que la obra de Cristo no es suficiente, es que hay que leer, lean Hebreos, no es suficiente la obra de Cristo, es más que suficiente, es mucho más que suficiente. Que a nosotros no nos haya costado no quiere decir que no tenga valor. Vale, y costó la separación del Hijo con el Padre. Es lo que no entienden las personas. Yo quisiera abrirles el cerebro, decirles, entienda que es que esto es regalado, sí, pero gratis no fue, costó, tuvo un costo. Hay que valorar la obra de Cristo. Hay que creer que no es suficiente, sino más que suficiente. Entonces, esto que Dios pone en mi corazón lo pone Él. Yo ni siquiera entiendo por qué Él abre mi entendimiento, me da este entendimiento y produce esto en mí. Si Dios no produce esto en mí, en vano estaría haciendo todo esto. Ahora, mañana yo me muero y tal vez un video de estos a alguien le sirva. Tal vez a alguien que tenga un corazón fértil le caiga la semilla y crea por la fe a este evangelio, habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él, sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ya para concluir, lo que quería aquí desahogarme es que el evangelio en sí no es un mensaje. Dios me ponía esta ilustración, miren, esto es un letrero, pero el evangelio no es un mensaje. Yo no puedo definir a Barranquilla, que es una ciudad, como Barranquilla, un aviso, el evangelio, un mensaje. No, eso no es. Y la pregunta que yo hago es: ¿por qué no podemos ver lo que es el evangelio? El evangelio no es un mensaje, no es un anuncio, es una persona. ¿Se transmite y se comunica a través de un anuncio? Sí. ¿Es un anuncio? No. ¿Es un mensaje? No. El evangelio es una persona y es Cristo. Cristo es el evangelio. Hay un celo fuerte en mi corazón por este evangelio, porque esto sí transforma las vidas. Cuando el evangelio te alcanza, porque nadie va al Padre si no fuere dado por mí, palabras de Cristo. Cuando el evangelio te alcanza, ya no hay marcha atrás, porque te enamora. Ya tú no haces cosas como conductas: ay, voy a hacer esto para que Dios me bendiga, ay, me voy a portar bien para que Dios me dé. No, ahora tú entiendes que Dios en sí no nos dio muchas cosas. Dios en sí se dio a sí mismo. ¿Qué es mejor? Que yo a mi pareja, si tuviera, le regalo un collar y la dejo tirada, o me doy yo a mí mismo para ella. Es lo que la iglesia tiene que entender, para dejar de estar hablando pendejadas irónicas, sin entendimiento, defendiendo herejías hechas por manos de hombres que no tienen ningún provecho. El evangelio es entender qué hizo Cristo en la cruz, recibirlo para poder disfrutarlo. Ese es el evangelio. Amo esto.